Susurros en la grieta. En las profundidades de las montañas, escondido entre rocas y árboles, había un pequeño pueblo llamado Cañada Gris. Aunque parecía tranquilo, los habitantes vivían bajo una única regla inquebrantable: nunca te acerques a la grieta del barranco al caer la noche. Esta grieta era una abertura estrecha y profunda en la tierra, una cicatriz en el paisaje que los más viejos del pueblo decían que no era natural. A pesar de las advertencias, Daniel, un joven recién llegado, no creía en esas historias. Para él, las supersticiones del pueblo eran simples tonterías. Una noche, después de escuchar las advertencias por enésima vez en la taberna, decidió demostrar que no había nada que temer. Armado con una linterna y su cámara, se dirigió al barranco. Las estrellas apenas iluminaban el camino, y el aire estaba inmóvil, como si incluso el viento temiera acercarse. Cuando llegó a la grieta, la observó con curiosidad. Era estrecha, pero su profundidad era imposible de medir con la vista. Daniel encendió su linterna y apuntó hacia abajo, pero la luz parecía ser absorbida por la oscuridad. Decidió encender la cámara para grabar, y al acercarse un poco más, escuchó algo que lo hizo detenerse: un susurro. «Debe ser el viento», murmuró para sí mismo, tratando de calmar los escalofríos que le recorrían la espalda. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era un sonido aleatorio. Era una voz, susurrando palabras que no podía entender. Era un idioma desconocido, pero la intención detrás de las palabras lo llenó de un escalofrío que recorrió su espalda. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó Daniel, su voz temblando mientras miraba hacia la oscuridad de la grieta. El susurro continuó, más claro, más cercano. Sentía como si la grieta respirara, como si algo dentro de ella estuviera vivo y le hablara directamente. «Ayúdame», entendió entre los murmullos, una súplica que lo dejó paralizado. Miró hacia abajo y vio algo moverse en la oscuridad. Era una figura alargada y retorcida, con extremidades que no parecían humanas. La figura se arrastraba lentamente hacia la superficie, y aunque no tenía rostro, Daniel sintió que lo miraba. «¿Qué demonios?», susurró, retrocediendo un paso. El susurro se convirtió en un gemido, y luego en un grito desgarrador que lo obligó a retroceder. La cámara cayó de sus manos mientras trataba de huir, pero el suelo junto a la grieta comenzó a temblar. Sentía como si la tierra intentara atraparlo, arrastrarlo hacia el abismo. «¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdeme!», gritó, pero su voz se perdió en el eco del barranco. Cuando finalmente logró alejarse, llegó al pueblo corriendo y con el rostro pálido. Intentó explicar lo que había visto, pero los aldeanos simplemente lo miraron con lástima. «Te lo advertimos», dijo uno de ellos, una anciana de rostro severo. La grieta no perdona a los curiosos. Esa misma noche, Daniel se encerró en su cabaña, pero el susurro no lo dejó en paz. Ahora lo escuchaba claramente dentro de su cabeza, repitiendo las mismas palabras. «Ayúdame, ven». Al mirar por la ventana, vio algo que lo hizo contener la respiración: una figura alta y delgada, cubierta por sombras, estaba parada frente a su puerta. No golpeaba, no hablaba, solo estaba allí, inmóvil, como si esperara. «¿Quién eres? Déjame en paz», gritó Daniel, pero la figura no se movió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiándolo. La linterna parpadeó, y de repente, el susurro llenó toda la habitación. Era ensordecedor, como si docenas de voces hablaran al mismo tiempo. Daniel cayó al suelo, tapándose los oídos mientras las paredes parecían cerrarse sobre él. Cuando los aldeanos fueron a buscarlo al día siguiente, encontraron su cabaña vacía. En el suelo, junto a su cama, había una pequeña grieta que no estaba ahí antes. Desde entonces, el susurro en la grieta se volvió más fuerte. Los pocos que se atrevieron a acercarse juraron escuchar la voz de Daniel mezclada con los murmullos, pidiendo ayuda.
Pero nadie se atrevió a descender, porque todos sabían que, si lo hacías, la grieta nunca te dejaría regresar. La grieta sigue ahí, esperando a que alguien más desafíe las advertencias y escuche susurros que llaman desde la oscuridad y desde lo desconocido. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y dale like. Hasta pronto.